¿Qué significaba que era creciente? Que a medida que crezco en x, mis f de x también son cada vez más grandes. ¿Qué significa decreciente en este caso? Que a medida que yo crezco en x, o sea que x1 es menor a x2, f de x1 tiene que ser mayor a f de x2, ¿ok? O sea, la imagen se va achicando cada vez más a medida que crecen las x. ¿Perfecto? Entonces, esto es decrecimiento. Bueno, pausen si no se entiende algo. Entonces, para la primera, lo que voy a hacer es ir copiando y pegándolas. Entonces, ¿qué me piden? La primera. Hacer esto. Para la primera. Creciente, increciente, intervalos máximo, mínimo y en qué valor alcanza el máximo y el mínimo. Bien, entonces yo veo que a medida que crezco en x hasta este intervalo, mi función es cada vez más grande. Bien, entonces de menos infinito hasta 0, acuérdense, el valor de x es el que yo miro para analizar el crecimiento. Y luego veo si f de x para ese x es más grande o más chico. Pero yo me refiero, cuando armo el intervalo, siempre al valor de las x, ¿ok? Perdón, a las x, no al valor de las x que toma. Entonces, el crecimiento va de menos infinito en las x, hasta el 0, ¿ok? Este es el 0 de las x, que alcanza un máximo en y igual a 1, ¿ok? Entonces, el crecimiento va de menos infinito hasta 0. El decrecimiento, vean, a medida que yo crezco en x, mi función es cada vez más chica, ¿ok? O sea, vale cada vez menos, ¿bien? Entonces, mi decrecimiento va desde 0 hasta más infinito. Bien, ¿y qué podemos decir del máximo? ¿Ok? El máximo vale 1, ¿bien? Pero ¿para qué valor de x? Para 0, ¿ok? Entonces, el máximo se encuentra en el par 0, 1. ¿Ok? Bien, ustedes lo pueden reescribir como diciendo, bueno, el máximo se alcanza en x igual a 0 y vale 1. ¿Ok? Escríbanlo como quieran. O como les indiquen que no se escriba. Bien, y mínimo no tenemos, ¿no? Acá la función suponemos que sigue extendiéndose hacia los negativos. Bueno, vamos para la segunda. Segunda. Okay. Esta es un poquito más larga, pero de igual caso, digamos, no crece en complejidad, sino como en extensión. Entonces, veamos una cosa. Crecimiento. El crecimiento de acá a acá no decrece, no crece. De acá a acá sí crece. Y de acá a acá sí crece, ¿ok? Véanlo como flechitas, ¿no? O sea, a medida que crezco en X, mi función va creciendo cada vez más. Vamos a marcarlo esto. Bien, y justamente ellos nos están determinando. ¿Ok? Bien, esos son como las 1, 2, 3, 4, las 4 áreas en donde yo tengo que prestar atención. Bien, de 0 a menos 2, perdón, de menos 2, perdón, ahí empieza la función, hasta menos 1,5, yo veo que la función baja, ¿no? Está decreciendo, ¿ok? A medida que me muevo hacia los positivos en x, mi función vale cada vez menos, ¿ok? Entonces está decreciendo. Entonces vamos a ir anotándolo. Capaz le sirve anotarlo en forma de intervalos. Y de menos 2 a menos 1,5 es un intervalo en donde decrece. Siguiente intervalo, de menos 1,5 hasta 0, ¿no? Este de acá es 0. Bien, perfecto. Por lo tanto, en ese intervalo yo veo que crezco en x y también crezco en f de x, ¿ok? Entonces, ese intervalo lo voy a anotar en el intervalo de crecimiento. De menos 1,5 hasta el 0, ¿bien? Luego, en el 0 hasta el 1,5, desde el 0 hasta el 1,5, yo estoy tomando valores de x cada vez más grandes, pero mi f de x para esos valores de x se va achicando cada vez más, ¿ok? Va tomando valores cada vez más chiquitos, o más negativos, como quieran verlo ustedes. Entonces, en ese intervalo, vuelvo a decrecer, ¿bien? ¿Y cómo hago para representar eso? O sea, lo voy a escribir acá, voy a decir de 0 a 1,5 decrezco de nuevo. ¿Y cómo hago para unir intervalos? Bueno, capaz que se acuerdan, capaz que no.
la unión de intervalos se escribe así, ¿ok? 1 intervalos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Estoy agarrando estos intervalos y también estoy agarrando estos intervalos, ¿ok? No simultáneamente, sino que agarro estos y agarro estos, ¿ok? Bien, eso es la unión. Perfecto. Y luego vuelvo a ver que a partir del 1,5 hasta el 2, yo vuelvo a crecer. Bien. Como lo anotamos, de nuevo, es la unión. Perfecto. Y fíjense una cosa, que entre el crecimiento y el decrecimiento, yo estoy representando a todos los valores del dominio de esta función. ¿Ok? Entonces no se me escapa nadie. Está todo o es creciente o es decreciente. ¿Bien? Entonces están todos los valores ahí adentro. Ahora, máximos. Esto es a ojo, ¿verdad? Luego, más adelante en la materia van a aprender a sacar máximos de funciones de forma analítica. ¿Dónde se alcanza el máximo de esta función? Bueno, se ve claro, es acá, en x igual a 0 y igual a menos 2, ¿ok? Entonces, el máximo es en x igual a 0 y igual a 0,2, no 2, 0,2, ahí me confundí yo. Y luego, los mínimos no es uno solo, sino que hay dos mínimos, uno que está acá y otro que está acá. Y justamente miren que nos dan una manito poniéndonos el valor que está a esa altura. Entonces, el mínimo está en x igual a ¿quién? A 0, están en esta recta de acá, x igual a 0 y igual a menos 0,7. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos esa función lista. Vamos con la que sigue. Vamos a pegarla acá. Recortar. Vamos con la que sigue. Este fue un poquito más largo. Bien. El que sigue. Ok. ¿En qué intervalos es creciente esta función? Fíjense, a medida que yo crezco en x, mi función se vuelve cada vez más grande, ¿no? Si bien al final de este grafiquito mi función se está achatando y no llega a tocar nunca el 1, mi función sigue creciendo, ¿ok? Sigue creciendo infinitamente. Está bien que no pasa el 1, pero sigue creciendo, ¿ok? Se acerca mucho, mucho al 1. Entonces, si en toda mi función, en todo mi dominio, mi función, a medida que tomo x más grandes, crece, entonces mi función es creciente en todo su dominio. Y aparentemente el dominio de esta función son todos los reales. Entonces, por lo tanto, el conjunto de crecimiento son todos los reales. Bien. Tome cual tome x1, x2 de acá o de acá, voy a encontrar que la función siempre está creciendo. Intervalo de crecimiento, bueno, no tengo ninguno porque mi función en todo su dominio es creciente, entonces el intervalo de crecimiento es vacío. ¿Ok? Significa que no hay ningún elemento en el intervalo de crecimiento. No hay ninguna x que yo tome x1 y x2 y mi función f de x1 sea más grande que f de x2. ¿Ok? No está pasando en esta función. Mínimos y máximos. ¿Ok? No me acuerdo ahora mismo si en análisis 1 lo explican, pero un mínimo, para que un mínimo sea mínimo como tal, tiene que estar en el conjunto, ¿ok? Y acá yo no tengo x que estén en el conjunto y que sean el valor más chico de todos, ¿no? Siempre voy a encontrar un valor más chiquitito. Por lo tanto, mínimo y máximo esta función no tiene, ¿ok? Está acotada, sí, por menos 1 y por 1, ¿bien? O sea, entre el menos 1 y el 1 mi función se mueve. Está bien que 1 y menos 1 son cotas superior e inferior respectivamente, ¿ok? Pero como 1 y menos 1 no son partes de este conjunto, o sea, yo no tengo ningún valor en x para el cual mi función valga menos 1, ni tengo ningún valor en x para el cual mi función valga 1, por lo tanto, no hay ningún x que haga las de máximo y la de mínimo respectivamente. Perdón si esto causó confusión, pero como viéndolo un poco más fácil, mi función nunca llega a tocar el 1, como mi función nunca llega a tocar el menos 1, entonces mi función no tiene ni máximo ni mínimo, ¿ok? Entonces, máximo no tiene, mínimo no tiene. ¿Okay? Me metí un poco con definiciones de conjuntos y una cosa más que por ahí se vio en la secundaria o no, y que luego se vuelve en la carrera y seguramente en la teórica lo explican. Copiar. Nos queda el último. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Así. Es este gráfico de acá. Y ahora vamos un poquito más rápido, pues ya estamos cancheros.
A medida que crece en X, mi función cada vez es más chica, se va achicando cada vez más, entonces el conjunto de decrecimiento, voy a poner crecimiento también, acá arriba. El primero que encuentro, si voy como cronológicamente, es de menos infinito. Acá quise cualquier cosa. De menos infinito hasta 0, yo estoy decreciendo, ¿ok? Luego me encuentro con que del 0 al 1, en este intervalo de acá, del 0 al 1, no le den pelota a esto, del 0 al 1, mi función es cada vez más grande a medida que crece X, ¿ok? Entonces del 0 al 1 va una partecita a mi crecimiento. Y luego, del 1 en adelante, mi función decrece. Entonces lo 1 con el 1 a más infinito. Una cosa que no mencioné anteriormente es que la definición de crecimiento es sea x1 menor a x2, o sea que voy avanzando en las x. Entonces f de x1 tiene que ser menor a f de x2. Así lo planteé yo en un principio. Ok, no es restrictivo esto. ¿Qué quiere decir esto? Es que no hace falta que f de x2 sea estrictamente más grande que f de x1. Basta con que sea mayor o igual. ¿Ok? Entonces, en este caso, y como lo planteé antes, ahí me quedaban baches en mi dominio. Y podría decir, por ejemplo, que el 1 incluido también pertenece a este conjunto. Como para no dejar valores sueltos, ¿ok? Porque acá, si yo, por ejemplo, no hacía esto, me queda que el 1 no tiene imagen, ¿ok? No estoy diciendo nada sobre el crecimiento y el decrecimiento de 1, ¿bien? Pero como son los máximos y los mínimos, justo es como un caso medio especial. Nada, una pequeña aclaración. Y los máximos los vemos acá, está acá, en el 1, 2, y el mínimo, bueno, esta función no tiene mínimo porque si bien acá encuentra un valor chiquitito, luego sigue bajando, ¿ok? Entonces, con eso concluimos los primeros ejercicios de la guía. Seguimos luego. Recomiendo siempre que lo vayan haciendo por su cuenta y que luego usen esta explicación como una consulta o como un repaso. Bien, seguimos luego.